y bienvenidas a nuestro tiempo de estudiar los que tuvimos. Tratamos en nuestra tarea del Bet Midrash de poder pasar por todos los ámbitos del Tanaj, ante todo, estudiando Torah desde Perashat Shavua, Naví, a partir de los comentarios de las Haftarot, los que tuvimos a partir de ahora, como estamos estudiando las Megilot, y en este caso Megilot Esther. Así también, por cierto, Mishnah y Gemara, Torah Shebel-Peh, forman parte de nuestro programa de estudios, porque en última instancia la intensidad del estudio debe abarcar la mayor parte de las disciplinas de lo que representa Torah Shebel-Ktav y Torah Shebel-Peh. Estábamos concluyendo el primero de los capítulos de Megillat Esther en este apasionante análisis que hace el Rabbi Gad Ariel y hablaba de este rey en particular. En general, hablándonos de una Hashverosh que tiene obviamente un sentido complejo de la existencia, que vamos desde todo lo que es el poder despótico hasta el poder burlesco, ¿no es cierto? El Rab nos decía la semana pasada que la Megilá y todos sus actores principales están merodeando la figura de Hashverosh. Obviamente es que es el rey que sostiene en sus manos la llave de todo cuanto ocurre en el reinado de Persia y de Media. Sin embargo, los sucesos en sí de la Megilá, nos decía el Rab, no hacen que verdaderamente Ahasverosh sea verdaderamente el sujeto de la Megilá. Su personalidad tan particular, tan difícil de poder definir desde una sola perspectiva, también se desfigura de una u otra manera y desaparece. Y la Megilá entonces va marcándonos no al rey, no a ese hombre, sino a su reinado. Amelech, Amolech, de Amelech. Quiere decir el rey, el que reina y el rey. Hashverosh, obviamente, decía el Rab Ariel la semana pasada, no es mencionado por su nombre sino una sola vez en el primer versículo de la Megilá, y en principio dice en el recorrido de toda la Megilá también es descrito con el nombre Amelech o Amelech Ahasverosh, es decir, de la función de el padre. Y había marcado la diferencia, el Rab, les recuerdo, entre que los reyes de Israel, Shaul, David, Shalomón, aparecían por lo general con su nombre, eventualmente, y no solamente con su título. En un avance más del Rab, dice, el Egipto, mismo en la Megilá, nos pone en un lenguaje bastante profundo a ese nivel, en una comparación entre el reinado de Ahasverosh al reinado de Shalomón. Hablamos de la gloria de ambos reinados, pero sin embargo también establece una gran diferencia y marca esas singulares diferencias entre ambos. Así, por ejemplo, nos dice la Megilá que el rey Ahasverosh, Molech Me'od Be'ad Kush, que reinaba desde la India hasta Etiopía, mientras que el libro de Melahim Aleph, el primer libro de Reyes, cuando habla de Shalomón, dice que Urode Behol Aiber Anahar Mitifsaf Bead Aya, porque él dominaba realmente con poder todo el allende, el río, desde Tifsaf y hasta Az. Bayamim Aem nos dice la Megilá que Shevet Amelech, en aquellos días, cuando el rey se hubo asentado, se refiere al trono de Persia, y también en el libro de Melahim dice Vayeshev Amelech Shalomón Kiseh Hashem Lemelech. Eso aparece en Divrei Yamim, ya en el libro de Crónicas. Y así, obviamente, aparecen distintas semejanzas, pero que vienen a marcar también
las diferencias, como por ejemplo en la Megilá, para tener un ejemplo más de diferencia, Vayomer Amelech Lajajamim Yodea Aitim, el rey Hashverosh no toma decisiones propias, obviamente tiene que consultar a sus sabios, eran hechiceros y magos y todo eso, y también dice el libro de Melahim, Kirra'u y Jochmat Elohim Bekirbo. Quiere decir, vieron que la sabiduría de Dios anidaba dentro del rey. Por lo tanto, Shelomo Amelech es un rey muy, muy particular con gran sabiduría. Bien, estas son algunas de las diferencias para que tengamos en cuenta. El reinado de Hashverosh, nos dice en síntesis el Rab Ariel, tiene una semejanza externa, exterior, con el reinado de Shelomo, pero en honor a la verdad es la antítesis total. Hashverosh hizo todo tipo de banquetes y de festines para sus ministros y para sus siervos, cuando obviamente a Hashverosh ya hubo de sentarse, obviamente, sobre su trono. Y recuerden que la Torá Sagrada, en el libro de Devarim, marca todo un camino antagónico, todo esto con respecto al rey de Israel. ¿Qué nos dice la Torá? Nos dice Moshe Rabbeinu en el libro de Devarim, allá que shivto al kiseh mamlachto, vejatablo et mishnei Torah azot al sefer milifnei kohanim aleviim. La tarea del rey, una vez que asuma su reinado, no era hacer un banquete, sino escribirse un Sefer Torah, no más un Sefer Torah, frente a los Kohanim y los Levim, que eran los expertos, en este caso de los escribas que había en el palacio real. Hashverosh entonces hizo todo lo opuesto, ¿no? Sin embargo, Shlomo también hace un banquete para sus esclavos cuando fue notificado desde el cielo sobre el recibir esa sabiduría que él había pedido. ויבוא ירושלים, ויעמוד לפני ארון ברית השם, ויעל עולות ויעש שלמים, ויעש משתה לכל עבודה. Así nos dice el libro de Melahim Aleph. Cuando Kadosh Baruj Hu le hubo de dar su respuesta positiva en aquel sueño en Gib'ón, aquel lugar de los milagros, con Yehoshua, ¿se acuerdan? En la entrada a la tierra y la conquista de la tierra, Shemesh de Gib'ón Dom, cuando el sol se detuvo en esa localidad, y aquí eventualmente también Shlomo tiene su sueño y le pide a Kadosh Baruj Hu, cuando Kadosh Baruj Hu le dice, ¿qué quieres que te dé? Y él no pidió riqueza, no pidió extensión de días, sino lo que pidió fue por sobre todas las cosas, Lev Shomea, ese corazón que esté atento, un corazón que esté permanentemente con la posibilidad de poder acceder a los pedidos del pueblo de Israel. Entonces, a partir de allí, nos dice el libro de Melahim, Shelomo Amelech hizo un banquete para todos sus siervos. Entonces, nos dice allí el Shira Shirim Rabbah, el Midrash, Amar Rabbi Elazar, Mikan Sheosim Seudah Legombra Shel Torah. De aquí, el Shira Shirim Rabbah dice, ese mishté, ese banquete, esa comida, la hizo Shelomo cuando Gombra Shel Torah, cuando terminaron de escribir el Sefer Torah delante del rey Shelomo. Esa es la fuente de que cuando uno hace una Achnasat Sefer Torah, que se termina de escribir la Torah, se tiene que hacer un banquete en el lugar donde eso haya de ocurrir, con favor de Dios. Así, entonces, nos dice el Shira Shirim, Apirión Asalo Amelech Shelomo. El rey Shelomo hizo un palacio, un armón, una construcción maravillosa para la casa real. Pero dice el Shira Shirim, Tojo Ratzuf Ava Mibenot Yerushalayim. ¿Qué quiere decir? Es cierto. Apirión Asa Amelech Shelomo Measea Lebanon. Así dice el Shira Shirim, que nosotros leemos
todos los viernes, generalmente, digo nosotros, la tradición sefaradí, porque el Shir Hashirim, el encuentro del amado con la amada, en última instancia nos hace evocar nuevamente el camino del hombre de la congregación de Israel hacia el Creador. Apiriona salva Mere Shlomo Mehatzera Lebanon. Dice, un palacio construyó el rey Shlomo de los árboles del cedro del Líbano. No solamente la casa real que había hecho su padre David, sino también Apirión, el Bet HaMikdash. Entonces, Amudab hasta Keser. Sus columnas, dice el Shir Hashirim, las hizo de plata. Refirató Zahab, sus alfombras de oro. Moshavó Argamán, quiere decir, sus asientos eran de seda pura. Entonces quiere decir, no faltaba ningún lujo, que es el Zahab Argamán. Pero dice, Tojó, su interior, las paredes, Ratzuf Ahava, estaban completamente hechas de amor, mi Benot Yerushalayim, del amor de las hijas de Jerusalén, quiere decir, de todas las ciudades que la rodeaban. Mientras que Ahasverosh, como ustedes se dan cuenta, reinaba desde Odu y hasta Cush. Obviamente su hogar era un hogar que solamente tenía problemas y discusiones, y tenía a su mujer Vashti. En este capítulo que hemos terminado la semana pasada, había muerto a causa de un banquete. En el escenario central del primer capítulo que hemos estudiado de Megillat Esther está el juicio de la reina Vashti, por supuesto, así como en el comienzo del libro de Melahim, el libro de Reyes, hay un juicio que también nos está hablando a las claras acerca del reinado de Shlomo. Todos recuerdan, ¿verdad? Aquel juicio que el más sabio entre los seres humanos lo pone allí en esas dos mujeres que discutían la tenencia de un hijo, ¿verdad? Nacido para ellas. En comparación, obviamente, antagónica, se puede decir, con el juicio de quienes los sabios mismos lo habían llamado Amelech HaTipesh, el rey tonto, eventualmente, que era Ahasverosh. Esta comparación, eventualmente, entre los dos juicios nos pone de relieve la diferencia esencial entre esos dos reinados. Hay un reinado y hay otro tipo de reinado. Shlomo fue un rey que habitó en principio bajo normas muy recatadas de muchísima humildad, eventualmente sobre el trono de Hashem como rey, frente obviamente al reinado de carne y hueso, que en este caso es el reinado poco celestial, como fue Ahasverosh, y que quiso obviamente dominar ese mundo con toda su autoridad y poderío, pero nos muestra obviamente una estructura carente de contenido total, vacía total, un reinado eventualmente que marca el vacío de un rey. La Megilá no ve en toda esta soberbia de Ahasverosh un orgullo simple, sino es un llamado verdaderamente a un desafío al Malhutá de Raquía, quiere decir sobre el reinado celestial. Nos dicen los Jajamim, Bearotó et Osher Kevod Malhutó. Dice, cuando hizo el banquete para mostrar obviamente la riqueza de la gloria de su reinado. Dice la Gemara, Amar Rabbi Yossi Berrab Hanina, dijo Rabbi Yossi en nombre de Rabbi Hanina, Melamed Shelabash Bigdei Keuna. Nos enseña que Ahasverosh no tuvo mejor idea que vestirse con las ropas del Cohen Gadol. Ellos disfrutaban no solamente venciendo al enemigo y cautivándolo y capturándolo, sino también utilizando los recursos del enemigo, no solamente los cálices, las copas, todos los utensilios de oro del Bet HaMikdash, sino también las ropas del Cohen Gadol. Está escrito aquí en la Megilá, Yekartif Eretz Gedulato,
la dignidad de la gloria de su grandeza, y está escrito que las ropas de Aarón van a ser para Lejabot Uletiferet. Quiere decir que aquí tenemos algo, Yekar Tiferet Gedulató y Lejabot Uletiferet, que usó las ropas de la Keuna. Beashkot Belejizaab, Bejeilim Mijeilim Shonim. Y también cuando dio de beber de los cálices de oro y los distintos utensilios, dicen Meshunim mi Bayelet. No, Bejeilim Mijeilim Shonim. No utensilios de utensilios varios, sino Keilim Meshunim necesitaba decir. Keilim Meshunim quiere decir utensilios raros. Amar Raba, dijo Raba, Yatzá Batkol Beambra Lahem. Salió una voz celestial y les dijo a ellos, Rishonim Kalum Ipnei Kelim Beatem Shonim Bahem. Dice los primeros, se refiere a los babilonios, terminaron su dinastía y su imperio a causa de los utensilios que ellos robaron de Bet HaMikdash, de Atem Shonim Baem, y ustedes lo repiten por segunda vez. Shonim viene de Sheini, y entonces ahí es cuando la Megilá está diciendo, ahí vino el castigo, el tratado de Megilá, ¿no es cierto? Entonces los Jajamim relacionaron en la Seudá, el banquete de Ahasverosh, donde el fondo espiritual empieza a desdibujarse y empieza a desaparecer, a un banquete parecido al Mishté de Belshazzar, al banquete de Belshazzar, que era el hijo de Nebuchadnezzar. Obviamente, allí utilizó también Belshazzar los utensilios del Bet HaMikdash, y eso obviamente llevó a que tenga una consecuencia trágica. Y es muy importante saberlo. Esa es la posición que tienen los Jajamim. Ahasverosh intentó, como Nebuchadnezzar, como nos demuestra el libro de Daniel, eso quería decir, procuró, decía, poner como una alternativa para el reinado de Dios y su representación en este mundo, el reinado de Israel. ¿Qué quiere decir? Nos explican los Jajamim algo muy interesante. Y aquí nos explican, obviamente, aquellos que tratan de traducir los hechos en el imperio de Ahasverosh. Porque aquí tenemos que comprender todo el pasaje de la historia y tenemos que entender que los hechos están analizados también en la Gemara y también en el Midrash. Los Jajamim nos dicen, vieron en el banquete de Ahasverosh una imitación, como explicaba antes, al reinado de Shalomó, ¿verdad? Pues ellos vieron que existía Parece que va a llover. cierta separación con el reinado de Shalomó. Si podemos mantener los micrófonos cerrados. No, esto no escucha nada. Decía entonces que los Jajamim vieron en el banquete de Ahasverosh una imitación del reinado de Shalomó, una intención de poner un reinado alternativo a Israel, y eso lo insinuaron precisamente en la comparación del trono de Ahasverosh al trono de la justicia de Shalomó. Así entonces figura en el Tirgum de Megilat Esther. Después de la muerte de Shalomó, nos dice el Tirgum Esther, esto es Tirgum Sheini al Esther, ¿sí? Así se lo llama, Tirgum Sheini. Dice, Leahar mitato shel Shlomo, después de la muerte de Shalomó, asumió Shishak, el rey de Egipto, sobre Jerusalén y sobre Israel, y tomó el trono de Shalomó a causa de el poder de su hija. Esta era la esposa de Shalomó. Y después vino Sanjerib y lo trajo a la tierra de Israel. Y volvió el trono a su lugar, y sobre ese trono se asentó el rey Hizkiau, descendiente de David. Todo esto, por supuesto, en una mirada muy, muy superficial. En los días de Yoshiau tenemos también, descendiente de la casa de David,
también tenemos al rey Paró, el rey de Mitzrayim, que también sube sobre Yehudá, lucha contra Yoshiau, muere en una batalla, en la batalla de Megiddo, para que ustedes sepan, y tomó el reinado de Jerusalén y lo trajo a Mitzrayim, y quiso sentarse sobre el trono del rey, Velo yadá mangenón al kisé. No sabía cómo funcionaba el trono de Yehudá y cómo se habían de sentar sobre él, y entonces lo castigó de muerte el león sobre sus miembros y entonces sobre su rodilla en general, sobre su muslo, y quedó rengo, quedó cojeando todo el tiempo. Ulfijaf Mikra llamó Paró Nejó, y por eso ese Paró, esa dinastía del Paró, ese Paró quedó un Paró Nejó. Nejó quiere decir discapacitado. Y cuando llegó Nebuchadnezzar a Egipto, encontró allí el trono del rey Salomón y lo tomó y se lo llevó para Babilonia. Y cuando reinó Ahasverosh, envió y trajo a los sabios para hacer algo semejante a ese trono y no pudieron. Y entonces hizo para sí mismo otro trono y se sentó sobre él. Porque dice, Vayamimaem, que Shevet Amelech Ahasverosh al Kiseh Malkuto. Todo esto lo hace el Tirgum Sheini, el Midrash, segunda traducción de la Megillat Esther, para mostrarnos a nosotros por qué es importante cuando dice Vayamimaem que Shevet Amelech Ahasverosh al Kiseh Malkuto. Ya sabemos que todos los reyes tienen un trono real. Y sin embargo aquí se pone el énfasis de que muchos reyes intentaron buscar la alternativa de ser ellos la alternativa reinante en función del trono de Shelomo Amelech, que fue perdido varias veces porque el rey Shelomo fue desplazado de su reinado. Ustedes seguramente lo habrán estudiado, pero cuando se escribe el libro de Kohelet, del rey Shelomo, Ani Kohelet Aiti Melech Birushalayim. Yo Kohelet fui rey. Y si ese Kohelet era Shelomo Amelech, porque ahí era Kehilot, aquel que congregaba con congregaciones dentro de Jerusalén, dice que al final de sus días, como se desvió, una de las posiciones es que se desvió en pos de la idolatría, entonces fue desplazado por Dios de su reinado y vino un Satán, un emisario del mal, en este caso llamado Ashmedai en el texto del Midrash, y aquí figura como que vino a la muerte de Salomón, el rey de Egipto, a ocupar su lugar. Ninguno pudo definitivamente ocupar el lugar, excepto los reyes de Judá. Y aun cuando eran uno de los últimos reyes de Judá, previos al exilio, Yoshiau, que era un rey muy justo, así todo Yoshiau también muere en una batalla en Megiddo con Paró, y este Paró que quiso sentarse en el trono del famoso rey Salomón y no supo cómo, uno de los leones que estaban frente al trono lo hirió y quedó completamente discapacitado. Y por eso la misma historia volvió con Nebuchadnezzar y por supuesto que ahora vuelve con Ahasverosh. Todo esto nos demuestra, queridos amigos, que no hay ninguna duda que el no judío, el gentil, el rey, el pagano, busca de una u otra manera asirse a la fuerza del poder real de los reyes de Israel, y ese poder no devenía del rey, sino devenía del Todopoderoso. Entonces nos dice el Rabariel, todo esto ¿por qué pasaba? Porque el ser humano veía el reinado como un objetivo, como una meta, y por lo tanto el reinado de Ahasverosh, el reinado del hombre de carne y hueso, entonces estaba vacío de contenido. Y frente a todo eso, David y su casa real, obviamente, siempre partieron de una base de anularse frente a la presencia de lo divino, y por eso tuvieron el mérito de un reinado real, concreto, y no solamente del poder que ese reinado concedía. Y es por eso, entonces, dice Malhut Beit David y Malhut Amitit. El reinado de la casa de David es un reinado verdaderamente cierto y que sabe, por supuesto, corregir cada uno de sus defectos y errores y poder dominar sus acciones y, por lo tanto,
puede dominar, puede gobernar a los otros. Así lo explicaba también el Rabbi Yehuda Levi en su libro El Kuzari, en el tercer Mahamad. Bueno, muy bien. En el Mishpat Shelomo también, ustedes recuerdan las dos mujeres que habían tenido cada una un hijo, y una de ellas en una noche no se dio cuenta acostándose sobre el niño y lo sofocó de muerte. Y entonces, como no podía tolerar la muerte de su hijo, llevó a su hijo muerto al recinto de la mujer que había dado luz a su vecina, y ella tomó el hijo de ella, y después van con el hijo vivo, obviamente lo del rey Shelomo. ¿Se acuerdan todos que el rey, después de debatir, dijo que hay que lo repartan, ya que una dice que es de él, la otra dice que es de él, de ella, entonces que lo partan a la mitad? Y entonces tú le dijo, sí, sí, que lo partan. Y la otra, que obviamente Nijmeró a la Jamén, que quiere decir que se apiadó de su hijo, dijo, no, no, dénselo a ella, se lo den a ella. Muy bien, entonces en el Mishpat Shelomo nos dice Rabariel que fueron intercambiados los hijos y había que encontrar la verdadera madre, y también en el relato de la Megilá es posible ver también Jirufim, esos cambios, esas mutaciones idénticas. En la Megilá aparece un mundo invertido, donde la sierva viene en lugar del hijo del rey. Amán, Mashal de Mordejai. Amán que gobierna sobre Mordejai. ¿No es cierto? Entonces dice, ¿qué significa esto? Ustedes saben, hay un Midrash de Jajamim, donde dice, en el Midrash de los Jajamim, fue presentado Amán como el esclavo de Mordejai. Yo no sé si todo el mundo retiene esa información pequeña, pero es muy interesante el hecho de saber que Amán era definido como el esclavo de Mordejai. Y no solamente como una metáfora, sino en la realidad. Y a pesar de eso, este Amán trató de sobreponerse y dominar a su rey. Amarley le dijo a él, dice el Midrash, Rasha, dice, sos un perverso, le dijo Mordejai, Evet Shekanane Hasim, Evet Lenide Nehasim Neni. Si un esclavo compró bienes, ¿el esclavo es de quién? Y los bienes, ¿a quién pertenecen? Así dice la Gemara de Megilá en su hoja 16a. El relato aparece obviamente mucho más amplio en la Agadá de Jajamim, en el relato de los sabios. Pamahat Natan Amelech Mamón de Mordejai de Amán. Nos dice la Agadá que en cierta oportunidad el rey les dio dinero a Mordejai y a Amán. O sea, Mordejai siempre estaba en relación con el palacio, eso también tenemos que saberlo, ¿no? Porque era de los judíos que visitaban el palacio, y los judíos tenían mucha relación, obviamente, con el palacio real. No vayan a olvidar. Entonces una vez les dio dinero a los dos, de Shegaram, de Rashega y Esot, dijo Medina. Entonces, obviamente, y lo mandó a Mordejai y a Amán al frente de sus ejércitos para conquistar el país. Amán tomó el dinero de él y lo utilizó todo, eventualmente. Belonista ya lo mamó, quiere decir, no le quedó absolutamente nada del dinero que el rey le dio. Cuando vino a Leotzi, al Baalem Milhamá, cuando vino entonces a pagarle a los mercenarios de él la guerra, no tenía en su mano nada. Pero Mordejai, Hatzish el Mamón, allá peleado. Pero Mordejai había gastado el dinero, pero la mitad de todo el dinero real tenía en su mano. Vino Amán a lo de Mordejai y le dijo, Halveni Mamón Zeshe Beadja, préstame ese dinero que tienes en tu mano. Le dijo a él, Ein ani melo ela imken timkor nafshecha la'avot li. Dice, Ein ani melo ela imken timkor nafshecha la'avot li. Quiere decir, dice, yo no habré de aceptar ningún trato contigo a no ser que tú te vendas como esclavo. Kiberen yo Beilbao. Amán aceptó ser el esclavo de Mordejai y le prestó ese dinero que le había quedado. De Catablo, Harei Amán Abdosh el Mordejai. Y escribió entonces en ese contrato, Amán es el esclavo de Mordejai.
Ube Zabin Nafshel Mordejai Betolemá de Nahama. Quiere decir que, dice el Yalkut Shimoni, en este caso se vendió su alma a Mordejai, obviamente por ese valor del oro y de la plata. Quiere decir, por eso le dijo Mordejai ahora a Amán, un esclavo que compró bienes, el esclavo a quien pertenece y los bienes a quien pertenecen. ¿Qué nos está diciendo aquí la Agadá? Dice, Mistaber Sharab Nachman Mibratzla, de Sipuroma Ased el Melech Ubena Shivcha Shenitfalfu. Nos dice algo muy interesante el Rab Ariel, y esto sí lo quiero compartir. Dice, cuando uno de los cuentos, de los famosos cuentos del rabino Nachman de Bratslav, que tiene muchos siporemas y otros muy difíciles también, dice el relato sobre el hijo del rey y el hijo de la sirvienta que se cambiaron uno con el otro, se relacionan aparentemente con Megilat Esther y nos explica o viene a analizar la Megilat y nos pasa el mensaje a un campo completamente nuevo. En el relato del rabino de Bratslav aparece un problema semejante a nuestra situación, el hijo del rey y el hijo de la sirvienta que se cambiaron de roles. Nos cuenta Rabino de Bratslav que había un rey que tenía una sirvienta en su casa, que servía a la reina. Entonces, por supuesto, un mistama de Bashel Teinar Resha'a Lejanes el Amelech. Quiere decir, no era una de las más importantes que servían a la reina, sino también tenía que servir al rey, sino era alguien de pequeña trascendencia en el palacio. De la talla la marca. Y cuando llegó el tiempo del nacimiento, del dar a luz de la reina, de Gama Shibhanan y Giesman de la Tobe de Toaed, y también la sirvienta estaba embarazada y tuvo que dar a luz en ese mismo tiempo. Entonces fue la partera y cambió a los niños. Wow, así cuenta el relato, ¿no? Entonces quería saber qué habría de salir de esa realidad y cambió a los niños de sus mamás. Lo puso al hijo del rey junto a la sirvienta y al hijo de la sirvienta junto a la reina. Y esos niños comenzaron a crecer en el palacio. Uben Amelech quiere decir el hijo del rey, aquel que creció junto al rey, que no era el hijo del rey, y Ayu Sobrim Uben Amelech, porque pensaban que era el hijo del rey, Ayu Megadlim todo mi Ma'ala le Ma'ala, lo hacían crecer de virtud en virtud, hasta que fue creciendo y su nombre fue creciendo y se transformó en un ser humano de muchísimas aptitudes. Digamos todo Ben Ashibha, y el mismo hijo de la sirvienta, quiere decir el hijo verdadero del rey, nos cuenta el rabino de Bratslav, pero que creció junto a la sirvienta, Nitgadel Bebeito, creció en su casa, y los dos estudiaban juntos en el mismo aula. Desde Amelech Amiti, y este que era el rey verdadero, que se llamaba el hijo de la sirvienta, Hayatibon Imshachlen y Musa Malchut, tenía una tendencia natural de ir tras las conductas del reinado. A pesar de que él crecía y se crió y se educó en la casa del esclavo. Y por el contrario, el hijo de la Shivha, el hijo de la sirvienta, que se llamaba ahora el hijo del rey, su naturaleza era dirigida hacia otro aspecto, Shelok Nimus Amelech, que no era obviamente el Nimus, las conductas reales, más allá de todas las virtudes y los valores que tenía que recibir de la casa, obviamente, del rey. Veía Majerias Benimus y se veía obligado a cumplir con determinadas normas del reinado porque lo hacían crecer casi compulsivamente bajo esas normas. Ben Shibha dice, el hijo de la sirvienta, que era el rey imaginario, perseguía, obviamente, a un caballo, así como Amán pidió también y buscó
montarse sobre un caballo. Rabbi Nachman de Bratslav, dice Rabariel, utiliza aquí, en este relato de los sabios, y os cuenta, de Isaquiel Javeló, quiere decir, y lo vio su prójimo, quiere decir, la persona que estaba sentada sobre el caballo, y vio, de Inesak Imlechem al Ketefo, y vio que tenía una mochila con pan, de Ithilit Hanenlo, y le empezó a rogar, hermano mío, de Kamayamim Shelo Ajalti, hace muchos días que no he comido, dame algo de comer. Y le respondió, Kamba Midbar, En Moil Shum Tobar, aquí en el desierto nada puede servirnos de nada. Y Hayai Kodmin, la vida aquí es lo más importante y yo necesito el pan para mí. Y le siguió suplicando el hombre ese que estaba sobre el caballo y le siguió pidiendo, dice, estoy dispuesto a venderme todo yo. Estoy dispuesto a ser tu esclavo por pan. Benitiashev quiere decir Adam Shela Behemot Benitiashev Beatzmo, quiere decir la persona de los que tenía los animales se sentó Liknot Adam Tebeila Tetlo Leje, para comprar una persona para darle pan. De ganado todo le y así fue como ese dueño del ganado tuvo obviamente un esclavo por la eternidad. Rabbi Nachman utiliza aquí los temas que están marcados en la Megilá y las palabras de los sabios sobre ellos. Bueno, todo este relato obviamente hace que hay muchas conductas que son muy, muy tontas, obviamente, y demasiado exóticas a ese nivel. Pero fíjense cómo un hecho de la Megilá trasciende, ¿no?, en el relato después popular del mundo del Hasidut. Entonces decíamos de los opuestos, ¿no? Amán de Mordejai, los que odiaban a los judíos, que los dominaban a ellos, Vashti, la reina, en lugar de Bimkom Shetzichalabo Esther, en lugar de que venga Esther. Esta es la Megilá donde se producen todos los cambios alternativos. Y la salvación viene cuando las cosas vuelven a su verdadero lugar y la verdad nace a la luz. El punto cumbre de la Megilá, decía el Rab, es por lo tanto la capacidad de poder descubrir el contenido oculto. Todo el hecho de descubrir de Esther y la grandeza de Mordejai, y cuando dice la Megilá, al final, capítulo 9, de Naafojo, y todo se invirtió, Asher Ishletu Yehudim, Hema, que habrían de dominar los judíos, ellos sobre sus enemigos. Quiere decir que todo relato de la Megilá, vemos todos estos relatos de Hilufin Murot, es de cómo las cosas se van modificando, se van alternando. O sea, el mundo opuesto de la Megilá, ¿no? Ben Ashibha, Babim Komosh el Ben Amelech. El hijo de la sierva viene en lugar del hijo del rey. Amán, Mashal de Mordejai. Amán que domina a Mordejai, cuando la verdad era al revés. Sonei Udim Shaltobaem. Los que odiaban a los judíos gobernaban a los judíos. Y después los judíos que dominan a los Emash de Sonehem. Al revés. Bastía Malká, Babakom Shetzijal Aboesta. Dice, Bastía Malká está en el lugar donde tiene que venir Esther. Todo eso se va a invertir hasta que se ponga en su lugar. Por eso, nuestro último punto es Mordejai se revela en este relato como rey y como un hombre verdaderamente libre. Su libertad, Imshija Leit Kayem, continuó con esa existencia cuando aún Mordejai fue humillado y fue rebajado por Amán, mientras que Amán, que se había esclavizado ante Mordejai y se le había vendido por un poco de pan, ¿se acuerdan? Que tenía que darle a sus soldados. El alma de Amán es el alma de un esclavo y por lo tanto Amán se reviste con máscaras de violencia y de poder. Ahashverosh, Shafat lo Raquel Basti, dice el Rabariel. Ahashverosh juzgó no solamente a Basti, sino también a Esther. Ella estuvo en su juicio
Reu Bajar Bapa Amay. ¿Saben qué? Dice el Rab, presten atención que Ahasverosh va a elegir a Esther 2 veces, al principio de la Megilá y también a su final. Solo que lo hizo esto después de un mar de errores extenso y perverso. Ahasverosh Baal que sumeba Aruba. Dice, actuó como un hombre ciego en medio de una visión poco clara, dejó ser de con falta de conciencia, con conciencia en sí, se dejó llevar por sus consejeros, por las circunstancias, que no tenía obviamente ningún dominio sobre ellas, sino simplemente se dejó llevar por la realidad. Ahasverosh eligió finalmente la verdad como aquella que apareció ante sus ojos y no podía ya, obviamente, negarla y saber que esa no formaba parte de su reinado. Finalmente, ese juicio de Ahasverosh finalmente fue un juicio verdadero, casi como el juicio de Shelomó en su momento, que en su momento Shelomó pudo descubrir la verdad a priorísticamente. Muy bien, nuestro último punto va a ser el poder avanzar hacia el segundo capítulo, pero pasando por un concepto que tiene que ver con Malkó Sherolah. Quiere decir, un punto de que ya sabemos que desde el comienzo de la Megilá no se menciona el nombre del Creador. Y así entonces nos encontraremos, con favor de Dios, la próxima semana para poder hablar acerca de esta ausencia, comillas, tan esencial y por sobre todas las cosas, dar comienzo al segundo capítulo de nuestra Megilá. Que tengamos Shavua Tov, Besorot Tovot. Muchas gracias por estar con nosotros y Bezrat Hashem continuaremos estudiando esta medida. Todos estamos estudiando obviamente de a poquito, pero tratando de ir acompañando al Rav Igarrediel, que nos va a abrir, como ya nos abrió los ojos, para poder comprender este escenario tan esencial de Megillat Esther, que no es un cuento de niños para nada. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. Shavua Tov. Hasta pronto y gracias.